Muy buen día, muy buen dinero, buena salud, buen amor. Bien, llegados todos a esta un nuevo encuentro con las clases que iniciamos la semana pasada sobre lo que es la didáctica de la mutación de la energía sexual. Mm, Vamos entonces hoy a iniciar, primero oyéndolos a algunos de sus mercedes, ojalá de los que asistieron en la clase anterior. Primero, preguntándose al si dentro de los presentes hubo asistentes a la clase anterior y de los que asistieron, que nos den alguna impresión de que nos hablen sobre lo que han aprendido y no solamente si es que seres que ya traen una trayectoria, ¿qué piensan de lo que es la mutación de la energía sexual? ¿Qué piensan de eso? O si están nuevecitos, queremos saber. Oigamos tres personas antes de iniciar lo que en el día de hoy vamos a tener para sus mercedes. Adelante. Adelante, preciados seres, con su valioso porte. Les oímos. Primero, de pronto sería importante hacerle saber al maestro si de los ya presentes en la sala, alguno de sus mercedes se encontraba en la clase que ya pasó. Así que adelante con su contesta. Gratitud. Les estamos oyendo. Adelante, venerable Alejandro. Buenas noches. En la primera pregunta yo no estuve en la clase anterior, por lo que me gustaría si se puede hacer un contexto rápido de lo que se dijo. Y lo segundo de la castidad, supongo que es la castidad científica es algo contrario a lo que uno conoce como celibato, ¿no? Supongo que es algo con un propósito que no solamente no tener relaciones, sino que esa actividad se convierte en algo creador. Gracias. Gratísimas, venerable Magdo Alejandro. Bien, maestro, pues aquí está la primera participación de uno de los integrantes de la sala. Invitamos de forma muy especial a los seres que no se han pronunciado aún para que abran su fono, contesten la primera pregunta, que es tan importante para el maestro saber la contesta, y enseguida nos den su opinión, así como el Magdu Alejandro ya lo hizo. Así que avantes, por favor, les estamos oyendo. Me pregunto si el venerable Quique estuvo la clase que ya pasó de la semana pasada, claro. Adelante con su contesta, le oímos.
muy ausentes, demasiadamente ausentes. Es que, ¿por qué hacemos este tipo de preguntas? Porque esto tiene sentido en la medida que tengamos nosotros una participación. Se entiende que, pues, la semana pasada, pues, obviamente, era un premier, pero ya se supone que ya llevamos 3 horas de clase al respecto y por ende ya ha habido un principio de conexión, a menos de que nos ocurra de que todos los seres que están en la sala en estos momentos, pues ninguno haya estado, entonces tocaría, caso que así sea, pues tocaría como volver a entrar a repetir lo que se enseñó la semana pasada. Si eso es de ese talante. Pero de lo contrario, queremos oírlos a sus mercedes. Entonces, por favor, cuéntenos si fue que no estuvieron o si sí estuvieron, qué se les quedó, o sea, qué impresión les dio. Adelante, por favor. Vamos a preguntar, por favor, escríbanos ahí en el chat si sí estuvieron o si no estuvieron. Escriban un sí o un no para saber y saber si hay que hacer un resumen nuevo o podemos continuar donde estábamos. Adelante. Buen día, maestra. ¿Me oye? Y lo oímos. Adelante, por favor. Bueno, en la anterior clase se habló del me toca con la diferencia del hijo, que era más suave decir el hijo que me toca, porque me toca es como obligación, y nos dejó como labor Esa es la del viernes, hijita, esa es la del viernes. para el viernes. Esa clase que estás hablando es la del viernes, la de Manada. La Las de la clases respiración también, la en esta respiración y la clase, la mutacel de de hace la 8 energía. días, se habló de la mutación de la energía sexual. Se hizo una explicación amplia al respecto. Entonces queremos, es al respecto de eso. Lo que pasa es para muchos de los presentes, pues mi ser dicta 7 clases en la semana, una los lunes, 2 los miércoles, una el jueves, otra el viernes y otra el domingo. Entonces sí, son temas distintos, temas diferentes. Sí, maestro, mi Entonces, licencia. sí, adelante. Adelante, Magdita, primero diciéndonos si estuvo el jueves que ya pasó. Adelante con su contesta. Sí estaba. Ah, listo, gratísima, ser Magdita. Le oímos. Era la forma de controlar la respiración, que con la respiración se hace una mutación también, como también se hace de forma sexual. Controlando la respiración, inhalando, reteniendo y exhalando. Ese es mi porte, gratísimas. Gratitud, venerable ser maestro. Aquí nos escriben en el chat 2 seres que dicen que es primera vez que están asistiendo a este tema. Bueno, ¿y el resto vota en blanco? ¿Estuvieron, no estuvieron? Cuéntenos. Venerable maestro, más bien tocaría que la gentecita que sí estuvo en la clase fuese quien dijera si estudió, Bueno, vamos a porque hacer una cosa. estoy percibiendo que no hay gente de la otra clase, maestro, Vamos más a que hacer una la cosa. Magdita. Vamos a dictar otra vez la clase
como si fuera desde el principio, porque yo veo una como por amor a los nuevos y los otros pues no quieren participar, entonces vamos como desde el principio. Bien llegados, esta clase estamos buscando hablar respecto a lo que es la mutación, lo que en algunas partes se llama transmutación, no transmutación, porque transmutar es mutar por atrás, sino transmutación o transmutacel de la energía sexual. Mucho se ha hablado al respecto, mucho se ha hablado hoy que el mundo se debate en el mal sexo, las drogas y los vicios. Es importante volver a clarificar y hablar sobre las funciones que tiene nuestra sexualidad. La sexualidad no tiene solamente el fundamento de la reproducción. No. Además de la reproducción, que es uno de los dos funceles que tiene la sexualidad, hay otra mucho más grande, que es la del crecer espiritual. La del crecer, espiritualmente hablando. Decíamos en la clase anterior que toda criatura es como un gran complejo de refinación en la cual hay 7 grandes refinerías llamados chakras. En Oriente se llaman chakras. Acá en Occidente, en los libros sagrados como la Biblia, se llaman iglesias. E incluso los podemos encontrar en estos libros. En el origen había 8 evangelios, 4 de los cuales fueron mandados a quemar, a destruirse por el emperador Constantino en el año 300, después del 326. Afortunadamente esos 4 evangelios no fueron quemados, sino se enterraron y aparecieron allende el tiempo en 1947. Y en esos evangelios se habla explícitamente de lo que es la mutación de la energía sexual. Se habla explícitamente de que al Cristo hay que buscarlo dentro, no afuera. Y se habla explícitamente también de otros retornos de varias vidas. Esos evangelios son el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas y el evangelio de Tomás y el de la Magdalena. Son 4. Entonces, hablando al respecto, todo lo que es la mutación de la energía es algo que es inherente a las culturas que han buscado a Dios. Ya en nuestros indígenas aquí de Etachitlán, mal llamado América, podemos encontrar el manejo de la serpiente en representación de lo que es la madre Devi Kundalini, que es la serpiente de ígneos poderes que asciende victoriosa por la columna hacia arriba.
y la culebra que baja es el órgano cundartiguador, que es la representación de la cola que le pintan a los demonios, y que en los activienes o animales también está presente. Ese es el órgano cundartiguador, que en los animales se llama cundabuffer. Esto ambientándolos de que no es algo que nos hemos traído de los cabellos, sino que está presente en todas las culturas, absolutamente en todas las culturas. Si sus mercedes miran al antiguo Egipto, van a ver figuras en las cuales aparecen seres con la cruz alzada en la mano, la señal Tau. ¿Cuál es la cruz alzada? Una cruz en la cual la parte de arriba parece una vulva, y de ahí está agarrada esa cruz. La cruz alzada es la representación de la unión del lingam con el yoni, o sea, un connubio sexual. Los libros del Kama Sutra, tan antiguos como el tiempo, en una gran cantidad, no son libros de pornografía, son libros de posiciones tántricas, en las cuales en los templos sagrados de la antigüedad, parejas se unían para mutar su energía sexual. Y es que hubo templos en Japón, hubo templos en China, hubo templos en la India, hubo templos en Egipto, hubo templos en Grecia y aún en otras latitudes, donde se mutaba, donde se preparaban doncellas y se preparaban donceles para enseñar. Eso era para pocos, eso no era para muchos. El arte de mutar la energía como pareja. Son cosas que no son de ahora, no son inventos. La energía sexual tiene un enorme poder. Siguiendo haciendo el resumen de lo que vimos en la clase anterior, vamos a empezar a explicar cómo hacen los vendedores la publicidad. Muestran la necesidad y luego la solución. Vamos a mirar. Decíamos en la clase anterior que cuando hay un derrame de la energía sexual, tanto del hombre como de la mujer, pero hablemos primero de la del hombre, no porque la mujer no sea igual de importante, no, sino porque es más evidente, se visualiza más la del hombre. El derrame de la energía sexual masculina, decíamos en la clase anterior, son entre 300 millones y 400 y de pronto más en una sola eyaculación. Si se uniera, si cada espermatozoide o espermatozoide derramado se fecundara un óvulo, se tendría la población de Brasil y de Argentina juntas. Luego, esa no puede ser la verdadera naturaleza de la humanidad.
Por eso, cuando hay una descarga energética de este tamaño, se siente una sensación de muerte, porque son millones y millones de criaturas que han muerto. Esto no nos cansaremos de repetirlo. Son millones y millones de criaturas que han sido condenadas a la muerte. Chispas que esperaban evolucionar y ser ascendidas, pero que su padre las lanzó a los abismos. Vamos, entonces, ¿cuál es la solución? La mutación de la energía sexual. Aparece una pregunta: ¿y cómo se hace para la reproducción de la especie humana? Miren, espero que haya algún agricultor en la sala. El agricultor sabe que, por ejemplo, para sembrar maíz, si la semilla es fuerte, bastará con un solo grano en el huequito que se abre para ello. Si la semilla es menos fuerte, tocará poner 3 granitos. Y si aún es más débil, tocará poner 5. Pues bien, de la misma forma, similar, cuando una persona tiene, aquí vamos a hablar, este sí es un concepto nuevo, que no lo habíamos explicado en la clase anterior, pero que vamos a explicarlo. Hay 3 tipos de concepción. Concepción por zoospermo, concepción por antropospermo y concepción por heliospermo. Listo, Mariana. Esto no lo van a encontrar por allá no lo van a encontrar en internet, no lo van a encontrar. Estas son doctrinas del maestro Keliun Zeus Induceus, entregadas hace ya 33 heliocrones. Expliquemos cada una. ¿Qué es concepción por zoospermo? La palabra zoo quiere decir animal. Y de hecho, su merced, así el mundo habla cuando se refiere al espermatozoide, habla de un zoospermo. Busquen y verán. El zoospermo, he leído por ahí algunos artículos y dicen que la calidad de la semilla de la humanidad va en detrimento, cada vez es más débil, debido al abuso de la misma sexualidad, al exceso de masturbación, al exceso de pérdida de la energía sexual, que nosotros le llamamos fornicación. Para nosotros eso es fornicación. No es casarse antes, tener relaciones antes de casarse. ¿En qué parte de qué libro sagrado dice eso? Eso se lo inventaron. Entonces, el derrame de la energía sexual, para nosotros, eso es lo que se llama fornicación. Pues bien, cuando hay un derrame de energía sexual, en una vagina, hay un proceso de espermaticidio muy grande en las
regiones periféricas de ese chorro. Van empezando a morir los que están afuera, están afuera. Y van quedando solamente los de la mitad, los que van por el centro de ese, es como una especie de cono, en los cuales los que van afuera van muriendo, y van con el calor de la vida, los que están en el centro son los que van sobreviviendo, y los que están más en el centro son los que tienen más probabilidad de llegar. En la calidad de la semilla, estoy hablando de hombres comunes y corrientes, de la sexualidad común y corriente, para que no nos confundamos. En la calidad de la semilla, pues pueden sobrevivir muchos más, dependiendo si es una persona fuerte, de una semilla, una energía genética fuerte. Pero hoy, con el exceso de masturbación, el exceso de fornicación, esas semillas se van debilitando, y si son viciosos, peor aún. La semilla va siendo cada vez más débil. Eso uno encuentra artículos al respecto. Las gentes van siendo cada vez más debilitadas. Pues bien, esa es la forma de llegar de la fecundación como un zoospermo. Toda esa cantidad va muriendo. Por eso necesitan todo ese teterado de energía que muera, supuestamente. Pero ahora bien, cuando aparece la mutación de la energía sexual, que ya iremos a explicar de qué se trata, la explicaremos otra vez, lo explicamos la semana pasada, pero vamos a explicar, yo espero explicarla con detalle, ese proceso de mutar la energía y cómo se hace. Eso dependiendo del interés de los presentes. Vamos a hacer una explicación lo más detallada para que vayamos cambiando nuestra naturaleza antinatural y la vayamos volviendo la verdadera naturaleza nuestra, que es una bomba de implosión, de succionar esa energía de forma permanente. En el cuerpo de un mutante, de alguien que está mutando su energía, ojalá de forma permanente, pues la energía se va volviendo especialmente fuerte. Y aún suponiendo que su energía llegase a tener un accidente, por llamarlo así, sus espermatozoides son muchísimo más fuertes. Recuerdo, por allá en el año 1987, para ser exactos, un estudiante de medicina, pues, taoísta en esos días, llevaba, pues, había sido gnóstico y llevaba más o más un año en esta doctrina, pero un año juicioso, mutando su energía. Él no era casado, era soltero, pero estaba mutando su energía. Él estudiaba medicina, en ese momento era estudiante, hoy es un médico. Cuando eso él era estudiante y estaban viendo una clase de espermatología, se llamaba la clase, donde ellos miraban a través del microscopio el esperma de las criaturas que
llevaban las muestras para medirles la calidad de la semilla. Y me contaba él que veía esas semillas de esas personas, de los hombres que llevaban esas semillas allí, y esos se veían como perezosos, se movían todo así como débiles. Algunos habían, esos espermatozoides eran como mochitos, como que tenían señales de atrofia. Y ese era casi que lo generalizado en todas esas semillas, todas esas muestras de esperma que le llevaban. Estando él en el semestre donde estaba viendo esta clase de espermatología, tuvo una polución. Él se levantó, hizo algunas recomendaciones que se hacen para esos casos, para que cada vez se eviten más ese tipo de situaciones. Él recién estaba comenzando, pero aún así, él tomó la muestra de esos y los puso en el microscopio. Y me contaba, decía con alegría, que él veía sus espermatozoides, esos espermatozoides, los veía como unos goleados, unos gigantes, y esos se movían vivos, vivos, estaban vibrantes. Y él con eso pudo con sus propios ojos comprobar cómo quien muta la energía sexual, pues va mejorando su semilla ostensiblemente y por ende va mejorando la calidad de su simiaje y la calidad de su cuerpo en todos los sentidos. No es teoría, es un hecho evidente que cuando se aprende a mutar la energía, de por sí esas semillas van volviéndose cada vez más fuertes, más poderosas. Entonces, en ese orden de ideas, volvemos otra vez a lo que explicaba de las semillas del agricultor. Cuando la semilla es débil, es necesario poner cinco granitos para que se acompañen y pues nazca por lo menos uno. Cuando es menos, es todavía débil, pero menos, se necesitan 3. Pero si ya es una semilla bien fuerte, tonificada, pues basta un solo granito y con ella sale. Así se puede dar la segunda calidad, tipo de hijos de antropospermo. ¿Qué es un hijo de antropospermo? Cuando se desprende un solo espermatozoide. Se desprende y puede fecundar esa matriz. No necesita más. Los confunden con los hijos de la luz. No, es un hijo del escape. Alguien preguntará, ¿y el alma cuándo entra a ese cuerpo? Ahora que las señoras esas que andan con las tetas al aire y un pañuelo verde buscando que las dejen abortar y matar las criaturitas. Esas les quiero contar. Desde el momento en que hay una fecundación, al día 27 entra en esa criatura, tanto en cuando es fecundación por zoospermo o como por antropospermo, al día 27 entra el alma.
a ese ser. Es un ser ya vivo, completamente ya con la conciencia. Es más, incluso desde el momento de la concepción ya hay conexión con esa alma, pero en propiedad entre el día 27, para que lo vayamos entendiendo. Esto les estoy explicando para que vayamos viendo la que es la importancia de la calidad de la semilla. Y todos podemos mejorar esa calidad de la semilla si empezamos desde ya a mutar nuestra energía sexual. Cada vez es mejor, mejor y mejor si estamos mutando esa energía sexual. Hay que volver una sublime obsesión, la mutacel de la energía sexual, de la energía genética, siendo la flor innata de esa energía genética, la energía sexual. Ahora bien, pero yo hablé de tres, pues no, sino el maestro Kelly, y hoy les estoy contando eso, que hay tres tipos de concepción: por zoospermo, por heliospermo, por antropospermo y por heliospermo. Entonces debo explicar qué es heliospermo. Pero bueno, antes de hablar de lo que es un heliospermo, pues revolvámonos un poquitico al zoospermo. Ya pueden darse cuenta que si la semilla es de muy mala calidad, pues tocará para fecundar hacer una fecundación in vitro, que entre otras cosas eso no es de Dios, porque no alcanza a llegar, se mueren todos. O se necesita una gran caudal, una cantidad para fecundar eso. Si la semilla de la persona crece, ya se va necesitando menos cantidad. E incluso se puede llegar, ya en el caso del antropospermo, a necesitarse uno solo. Me preguntarán, ¿pero por qué en la naturaleza no es así? Y yo les digo, señores, sí hay activienes. Activienes le decimos a los animales evolutivos, activienes. Sí hay activienes que son así. El caso más patente es el gallo. Mis queridos hermanos, el gallo, cuando pisa la gallina, solo le deposita una sola espora. Él no le suelta un teteradazo de esporas, no. Solo deposita una y solo una espora para fecundar esa gallina. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora les digo algo interesante. Los genes que fueron traídos a las esferas, los genes humanos, fueron entregados en forma de vibraciones de los activienes y animales. De toda criatura que hay sobre la esfera, todo animalito o activien, nos tenemos en nuestros genes la vibración de esos animalitos y de esos activienes. Por eso en los chinos, cuando Bodhidharma trajo el Kung Fu y las artes marciales, de las primeras cosas que se empezaron a hacer
fue a imitar los movimientos. Entonces apareció el estilo águila, halcón, serpiente, tigre, dragón, leopardo, el estilo del caballo, el estilo del mono, el estilo de cuanto a bien, buscando que potencializar esos genes que hay dentro. Hay unos genes de gallo que nosotros tenemos dentro de nuestra genética. El varón puede activarlos y con eso pudiera ese ser volverse, en caso de querer reproducirse, no sé, puede desarrollar ese don de emitir un solo espermatozoide o espermitozoide, en este caso, porque no se va a morir, va a fecundar una vida. Solo que les aclaro, desde el año 1994 para acá, la Tierra tiene sobrecupo y no es tiempo de traer hijos al mundo, como si de pronto hace 2000 o 3000 años atrás era menester para poblar esta esfera, formar troncos familiares. Por ese motivo y esa razón, el hombre tenía varias esposas, así como el gallo tiene varias gallinas. Pero después de que viene el Cristo, viene a la esfera, la misel más central no es la reproducción de la raza tanto, sino el volver a unirse con la divinidad y formar el andrógino divino. Que de ese andrógino espero en clases posteriores empezar a hablar de lo que es un andrógino, porque es absolutamente importante que se hable al respecto. Quizá de pronto hoy no alcancemos a hablar sobre el tema, pero sí lo vamos a hablar si Dios nos concede esta fortuna. Pues bien, entonces, les decía que desde el año 94 hay un exceso de población sobre la esfera. Entonces, por ende, la función central de la sexualidad humana debe concentrarse más en el crecer espiritual, en el sublimar su energía. Esto no quiere decir que no haya un goce sexual. Sí, hay. Claro que lo hay. Empero, no es usarlo para el mal, sino para el crecer hacia Dios. Y aquí quiero hacer una claridad importante. El deseo no es ni bueno ni malo, es deseo. Muchos sus mercedes están ahí porque desearon entrar a la clase. El deseo es el que nos hace comer. El deseo es el que nos hace estar vivos. Cuando se pierde el deseo a algo, hay un principio de muerte frente a ese algo. El deseo hay que aprender a encauzarlo. Quizá por las costumbres religiosas, de las distintas formas de creencias, nos han, comillas, educado, cierro comillas, en reprimir, en el no se puede, el no se debe. Pero cuando empezamos y aprendemos
a enrutar los caudales del deseo, ya es otra historia, ya es otro cuento. Es aprender a subir nuestras energías y ese deseo a encauzarlo hacia dimensiones superiores. Y aprendemos a desear el rechazo. Es otra forma de deseo. ¿Qué es desear el rechazo? Desear el rechazo es exactamente eso. Desear algo, crear un nivel, lo que su merced llamarían una forma del deseo al rechazo, el mundo lo conoce como el asco. ¡Ah! Ya. Si la humanidad aprendiera a despertar sus sentidos internos, por ejemplo, el olfato interno, se daría cuenta la lujuria, lo feo que huele. Algunos de los presentes siento que ya han desarrollado algo al respecto. Y eso crea un deseo al rechazo. Un deseo al rechazo. A ver, les explico algo. Si hay alguien en la sala que lleve por ahí más de unos 3 años, que no come carnes de marrano, ninguna especie, por favor que levante la mano. Una voluntaria o voluntario. Adelante, por favor. ¿Todos son nuevos? ¿No hay, todos son comedorcitos de carne? ¿O hay alguno que es vegetariano? Adelante. Maestro, licencia. Sí, adelante, mi querida. Yo hace más o más, seguro, 3 años que no consumo carne. Bueno, Y medio, 4 años. Le hago una preguntita, mi querida Elide. Si su merced, ¿qué siente cuando pasa junto a un chicharrón de marrano? ¿Qué siente? Maestro, me pasa algo curioso y le voy a contestar con la verdad. Sí. Cuando paso por la carnicería que veo la carne así cruda, me da asco, me da Eso. ganas de vomitar. Muy bien. Muy bien. A eso quería llegar con su Mercedes. En la doctrina Tao no nos enseñan a reprimir. El Tao no reprime, el Tao encausa. Mire que su merced, por ejemplo, a su merced, en la medida que su merced empezó a gustarle la comida saludable, el alicierto saludable, sus sentidos del gusto fueron cambiando. Y llega el momento en el cual ya todo ese olor a muerto siente un deseo al rechazo, una especie, lo dijo con la palabra clave, un asco. Pues bien, de la misma manera es la sexualidad. Cuando la sexualidad se va encauzando, el fuego sexual se va enrutando hacia niveles superiores, no quiere decir que una persona no pueda tener pareja. Claro, pero se enruta ese fuego, así como el alicierto. Y llega el momento en que la sexualidad del mundo
se siente asco y rechazo por la sexualidad mal encausada del mundo. Eso hay que, y esperamos, permita Dios, poder ir enseñándoles a vuestra mercedes como esa metodología para que logremos ese tipo de circunstancias e ir aprendiendo uno a enrutar hacia arriba. Vuelvo y digo una vez más, no se trata de reprimir, se trata de encauzar. Es como un río. Imagínense un río que viene y que amenaza con destruir casas, terrenos, cultivos, todo a su paso. Ahí hay tres formas de actuar. El uno, deje lo que haga lo que le dé la gana al río, ¿no? La otra forma es póngale un dique. Más temprano que tarde, ese dique se revienta y resulta más caro el remedio que la misma enfermedad. Y el tercero es crear canales de encauzamiento de ese río para enrutar esos desbordes. ¿Ven cómo es? Crear canales que encaucen ese río y salgan, y en lugar de hacer daños, antes sirvan para unos menesteres que son propicios. Pues bien, exactamente así es la sexualidad, el fuego sexual. No es reprimiendo, no, es encauzando ese fuego, encauzando la energía seminal, la energía sexual, tanto el hombre como la Eva, para producir resultados magníficos en ese crecer, en ese levantarse del fango del error y del pecado. Bien. Aunque a mí la palabra pecar no me gusta casi usarla. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se habla la palabra pecar la asocian con religión, lo asocian con todo ese proceso de reprensión que usualmente la gente maneja. Maneja no, o se les han metido en la cabeza. Entonces, yo procuro usar otros términos de consecuencias, ¿no? Cuando las cosas se hacen como deben ser, pues traen consecuencias magníficas a nuestra vida. Y cuando no se hacen de acuerdo a esas leyes cósmicas, pues se traen consecuencias funestas. Paralelo al deseo, podemos hablar de otra cosa, que es el placer. El placer. Hubo un filósofo que quizás algunos de sus mercedes tuvieron que estudiarlo por allá en su bachillerato y algunos en la universidad, que es Epicuro de Elea. Él enseñó el hedonismo y la gente ha malentendido el hedonismo. Epicuro de Elea, había otro que era un demonio, Petronio. Él enseñaba que la vida era para vivirla con placer, fuera el que fuera. Epicuro de Elea, con su hedonismo, decía: la vida hay que vivirla con placer, pero un placer que edifica,
porque hay dos tipos de placer. El placer que mata y el placer que edifica. El límite del placer que mata es el dolor. El otro placer es un éxtasis divino, un estado de plenitud. A ese placer es que debemos apuntarle a la existencia, al placer que goza y que edifica. Se lo voy a poner con un ejemplo muy práctico. Un aliciente. Hoy estuve en una clase, coincidí en estar en una clase de comida saludable, alicierto saludable, en que se enseñaba a hacer un pan de Gragdus muy especial. No era con harinas de trigo, sino con otras semillas, un pan de semillas. Se hacía con con unas salsitas súper especial, con unas verduras, y eso quedó delicioso. Entre otras cosas, ese fue mi sustento. Yo disfruté ese sustento enormemente. Y miraba yo en cada uno de lo que me estaba comiendo, si eso me estaba haciendo daño o me estaba haciendo bien. Haciéndolo bien estricto. Y todo era para magnífico. Entonces, eso es un placer que edifica. Por el contrario, una persona que esté comiéndose algo, una comida densa, un chicharrón de esos que están cocinados por ahí en esos aceites que llevan por ahí un mes dándole, que esté pasando eso con el placer de una Coca-Cola, que encima le esté metiendo una morcilla, una cosa de estas, pues está enfermando su cuerpo. ¿Está haciendo las cosas con placer? Sí. Pero este es un placer que mata. Un placer que mata. Y de esos placeres son los que tenemos que ir cambiando, erradicando de nuestra vida. ¿Por qué? Por las consecuencias que trae. Las consecuencias malsanas para nuestra vida. ¿Ve? Entonces, no hay que caer en los errores que leía yo por allá, unas monjas claretianas, creo que eran, que a la comida le echaban ceniza para quitarles todo placer, toda cosa placentera que pudiera tener, porque ellas se negaban el placer en todas sus formas. Eso es un error, un grave error. Eso es reprimir la naturaleza humana. Eso no es de Dios. Lo que tenemos que aprender es a cambiar. Permítanme hacer ese símil de la comida, del alicierto y la comida, porque así vamos a entender mejor lo que es la sexualidad. No en ese alicierto que estaba, que algunos de pronto de su mercedes estuvieron en esa clase de hoy. Se hizo una preparación de un pan muy delicioso, con unas especies súper bien preparadas. Y eso fue pues un manjar exquisito y saludable, que uno disfrutaba, pero es que lo disfruté de verdad. Eso es un placer que edifica.
Ahora, paralelamente, me imagino aquel que come su pedazo de carne, ojalá de marrano, con esa Coca-Cola que les decía, ojalá con esa mayonesa Fruco que venden, que eso es una grasa trans. Todo eso, pues los va enfermando y los va matando. Placer que mata. Pues mis queridos hermanos, así es, de tal cual es la sexualidad, así. No es negarse al fuego sexual, no es negarse. Es aprender a enrutarlo, a encauzarlo, a volverlo, llevarlo hacia Dios y a crear el deseo al rechazo. Así como Élide lo dijo con una claridad, la palabra que yo no quería usar, pero ella la usó y esa es asco. Asco a las cosas que nos pueden matar y nos puede matar el alma y nos puede enfermar el cuerpo y matar las cosas, la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Ven cómo es? Siguiendo en la misma línea que estábamos, decíamos la semana pasada y alguien hacía una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un hombre se derrama dentro de una vagina de una mujer? Vamos a repetir todo lo que se dice, lo que dijimos en ese día y algunas otras cositas. Miren, cuando hay un derrame, conste que estoy hablando primero del hombre, pero eso no quiere decir que esté dejando por fuera a las mujeres o a las evas. Hablar de ellas merece todo un capítulo especial. Y espero dentro de este ciclo de clases hablar explícitamente sobre qué es lo que muta la Eva, dónde se forma, cómo se forma, todo eso, cómo es el proceso de expulsión. Hablar de Eva, de todo porque para mí, eso de que el hombre es el sexo fuerte es una mentira. La mujer tiene, nos decía el maestro Kelion, que tiene, suponiendo que un hombre y la Eva en ese momento, o la mujer, tuvieran la misma fuerza interna, al momento de unirse, la Eva se le potencializa por 4. Eso es como la fuerza hidráulica, en los mecanismos hidráulicos, que eso potencializa la fuerza por 4. De eso hablaremos en su momento. Bueno, entonces esto es para hacer la salvedad de que aquellos que están propensos a decir que este es como machista, no. Quiero primero hablar de estos tópicos. El hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre derrama su energía sexual? Cada espermatozoide de esos, ya cuando está dentro es un espermatozoide. Cuando está afuera es un espermatozoide. Tiene adentro un principio de vida que se llama el ens vitae. El ens vitae, el ens vitae. O sea, la energía seminal, la energía de la vida. Esa es la que se muta, la que se sustrae.
Cuando entre más limpia sea la persona, casi que físicamente se absorbe. Entre más densa sea la persona, menos density tiene. Pero eso hablaremos más adelantito. De eso, la calidad, lo que son las calidades de las semillas, ya tendremos que hablar de cómo mejorar la calidad de la semilla para mutar. Pero hoy quiero explicarles qué pasa. Cuando se derrama la energía, en el momento en que se derrama, quedan conexiones con el dueño de esa energía. Y esa, como entra en un proceso de muerte y de descomposición, se vuelve una antena de recolección. Cada espermatozoide de esos se vuelve una antena de recolección de las negatividades que hay en el sitio si el personaje se derramó afuera. Y ahora explicamos qué pasa si se derrama adentro. Les digo, preferible, las dos no, ninguna de las dos es buena, pero es preferible el derrame adentro y no el derrame afuera. Cuando se derrama afuera de una hora, sino así en el cada una de estas chispas, de estas cosas, de estos espermatozoides, les decía que se vuelven una antena recolectora de las energías negativas del ambiente donde se encuentra y comienza a recoger esas energías, y el frío del medio ambiente tan mal lo recoge. Eso vibracionalmente, como todavía están esos conductos energéticos, es absorbido a través de ese falo. Y lo primero que recibe este golpe es todo el sistema endocrino, en especial la glándula timo, la glándula pituitaria y la glándula pineal. Y empiezan a desenergetizarse. Dicho de otra manera, es una persona que va empezando a perder control en sus emociones, que va volviéndose más bruta y que va perdiendo el desequilibrio, la conexión con las leyes del cosmos. En segundo lugar, comienza a recoger las negatividades del ambiente. Todas esas negatividades que hay en el medio ambiente, si allí, por ejemplo, mataron, si allí robaron, si allí hicieron cosas negativas, las comienza a recoger. La recogida más fuerte es 3 metros a la redonda. Una recogida ya en un 75, no, un 80%, 30 metros a la redonda. En un 60%, 300 metros a la redonda de las negatividades que haya por allí. En un 40%, 3 kilómetros a la redonda. Y en un 20%, 30 kilómetros a la redonda. Alcanza a recoger negatividades y las recoge a ese cristiano y se vuelve una especie de cantarilla que ha recogido todas esas negatividades de ese lugar. Para que lo vayan sabiendo. Ahora bien, o sea, esto es muy grave. ¿Qué pasa cuando el derrame es dentro de la vagina? Puede haber de dos tipos de derrame. Uno, por complacencia, le dio la gana de derramarse.
dos en una mutación o en una lucha por mutar su energía, pero hubo un accidente. Aún así, es decir, ahí hay una diferencia entre los dos. Hay diferencia. Porque hay un atenuante en el segundo caso. Vamos a hablar del primero. Cuando hay un derrame por complacencia de derramar la energía. Les explicaba que el derrame de la energía no es lo mismo que el orgasmo. La gente erróneamente lo asocia. O sea, no hablemos la palabra orgasmo, sino con el clímax del goce sexual. No están asociados. La gente erróneamente, y aquí tenemos que volver a explicar eso. Ya lo explicamos en la clase anterior, pero es necesario volverlo a explicar. Pero aquí miremos la consecuencia. Entonces, esos espermatozoides, cuando están afuera, duran más o menos, el promedio de vida son 20 minutos. La parte energética comienza a ascender, causando unos efectos sobre la atmósfera. Eso ya los hablaremos más luego. Pero durante esos 20 minutos está en ese proceso de absorción que ya le fue indicado. ¿Qué ocurre cuando el derrame es dentro de la vagina? Se comienzan a absorber, como en ese momento están muriendo, ya están en un proceso de mortus. Entonces ya comienzan a recoger de esa mujer, no lo bueno, sino comienzan a resonar con las partes negativas de ella y a transmitírsela al tipo. Por eso es que uno ve que los novios muy queridos, muy cachetones, mucho te quiero, mucho te amo, pero ya de casados, mire que empieza otra cosa. Ya hay unos chistes terribles por ahí, espantosos, como ese de si no hay más, con mi mujer me acuesto. Como el tipo ese que supuestamente se ganó la lotería, que son chistes que de broma y de veras están mostrando el infierno en el cual vive la humanidad. Yo me estremecía cuando vi ese chiste que les voy a echar, que para mí no es chiste, sino la expresión del infierno en que vive la humanidad. El tipo que estaba en un edificio de 5 pisos y la mujer o esposa estaba al frente. Y el hombre se ganó la lotería y le gritó desde allá: me gané la lotería. Entonces ella salió en carrera para buscarlo y al pasar la calle, ¡prum!, la mató un carro. Y el tipo es que decía: cuando uno está de buenas, está de buenas. ¿Cómo les parece? ¿Por qué pasa eso? Entonces, si uno comienza a reflexionar, el asunto es que ese tipo de relaciones, cuando hay conexión sexual con derrame de la energía, la mujer absorbe lo negativo del hombre y el hombre absorbe lo negativo de la mujer. Y comienzan a reaccionar con la parte más oscura de cada uno de los dos. Bien. Eso pasa
y aquí es un pequeño, me salgo del tema un poquitico y para volver ahora más luego, pero es necesario hacerlo. En las casas, por favor, no se presten ropas, ni las camisas, no se presten ropa, porque la energía negativa del uno, el otro va a entrar en resonancia con esa parte negativa y van a terminar embroncados. Mucho menos ropa íntima. Y las parejas, mucho menos que el hombre se ponga ropa de ella o ella ropa de él. No hagan eso, no cometan ese error tan delicado, porque comienzan a resonar es con la parte más negativa de los dos. Bien. Cosa diferente cuando en una relación se busca activar el fuego, pero conectado con la parte superior, la parte más divinal. Eso potencializa los niveles sublimes y ahí sí se está fabricando el amor. Esperamos de este tópico hablar con más detenimiento en clases posteriores. O sea que aquí tenemos mucho por hablar, pero mucho es bastante sobre técnicas para aprender a mutar la energía. Diciéndoles antes de empezar a oírlos a ustedes, si tienen preguntas, que la primera gran técnica que es de hoy en adelante o desde la clase que la hayan oído, vuélvanlo a una sublime obsesión. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Inhalar nariz, exhalar boca. Inhalar nariz, exhalar por la boca. Bueno, para cerrar, me faltó el heliosperma, que no quiero que se quede. El heliosperma son los hijos de la luz, como fue concebido un Jesucristo, como han sido concebidos los grandes avataras de la humanidad. El padre siempre lleva a su hijo, sus hijos, en la vértebra 27 ascendente. Entonces allí hay unos mecanismos, unos conductos, unos nadis a través de los cuales se conecta con las gónadas y las gónadas con el falo. Esta no es energía física propiamente. En los hombres comunes y corrientes, esos nadis llegan a cada uno de los espermatozoides y ahí va estableciendo la conexión de esas chispas. Pero ya en un ser de orden superior, no necesita el cuerpo físico, un espermatozoide, para poder fecundar. Y puede haber o no haber contacto sexual, pero sí debe haber cercanía para que haya concepción. Por ejemplo, la concepción del maestro Samael Juan Bator Behor fue un hijo de la luz, concebido con un padre que sabe manejar estas cosas. Y hubo un contacto sexual para que pudiera ser concebido él, pero con una concepción de heliosperma. En el caso del Cristo, no hubo conexión sexual, pero sí hubo esa fecundación de orden sublime. Eso es lo que llaman la concepción del Espíritu Santo. Bien. A ver, acompáñenme con los ojos de la imaginación. A través de la vértebra 27 hacia arriba, usualmente en una criatura común y corriente, está la vértebra 27 de orden ascendente. Claro que los demonios es orden descendente. Baja ese nadis y llega hasta las gónadas,
sexuales y cada uno de los espermatozoides allí tiene la conexión con un potencial ser que ese padre trae en sus lomos. En un heliosperma, la conexión está ya directamente a través del falo y no necesita, o sea, sí pasa por las gónadas, pero ya los espermatozoides no necesita un espermatozoide de orden físico, sino ya es de orden superior para poder fecundar esa matriz. No necesita el cuerpo físico un espermatozoide físico para hacer, es un espermatozoide heliónico, helionado, helioiónico, perdón, de orden superior. Y se fecunda ese óvulo donde llega ese hijo. Nos explicaba el maestro Kelly, decía, traer hijos de la luz a esta esfera tan oscura. Es más fácil prender una candelada en una noche de borrasca, rastrillando el fósforo en un barrizal. Es más fácil hacer eso que traer un hijo de la luz en unas esferas como estas. Bueno, habiendo hecho estas claridades, paso a oír las preguntas que sus mercedes a bien tengan. Adelante, mi querida Barribalser, los oímos. Quien tenga preguntitas. Adelante. Maestro, buen día lunar. Mi nombre es Atujaba, maestro, y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene tantas mujeres? Gratísimas, maestro. ¿Qué pasa cuando un hombre es muy galguito y tiene muchas mujeres? Lo mismo que también cuando la Sí, mujer tiene muchos tiene hombres. la posa. Igual, Sí. maestro, sí, también. Pues hay unos lazos de Karmasaya. Permítanme explicarles lo que es el Karmasaya. Yo ya leía por ahí hace poquito, leí un artículo muy interesante por allá de una universidad de Europa, en la cual descubrieron que las mujeres tienen en su ADN residuos del ADN de todos los hombres que han estado con ellas. ¿Cómo les parece? O sea que ya científicamente los científicos de la Tierra ya están dándose cuenta de los efectos del Karmasaya. Karmasaya son las uniones que quedan energéticas y los karmas se comparten de las criaturas con las otras. Pues bien, eso que ellos descubrieron en el ADN de esas mujeres, les quiero decir que tan mal pasa con los hombres. Hay unas conexiones entre los hombres, entre el ADN y ya ese tipo de karmasayas de genética está en esos hombres. Y esas mixturas, pues, hacen, lamentablemente, que lo que fluye a través de ellos no sea lo superior, lo positivo, sino la parte negativa de todas esas mujeres. O sea que en una palabra se vuelven un basurero, recogiendo todas esas galimatías, todas esas cosas negativas que en ellas hay. Y tienen que entonces aquellos hombres procesar toda esa basura si quieren levantar cabeza. Conocí hace ya 32 años, 33 para ser más exacto, un gran comerciante que importaba guanábana desde Venezuela, desde la zona de ahí del estado de Táchira, y la traía y la vendía
en la plaza de Corabastos en la ciudad de Bogotá. El tipo era un próspero negociante. Tenía su esposa. Y el hombre se consiguió una mocita, un amante. Y esa mujer, pues, era sin duda un costalado de gracias. Y empezó ese hombre la caída en picada. Al poco tiempo de haberse metido con esa mujer, se le vino al piso todo el andamiaje. Y los negocios, la vibración de él cambió totalmente. Mi querida, esa pregunta que hace su merced es muy al lugar. Y va en ambos lados, no solamente en el hombre, sino en la mujer también. El ADN, los ultragenes de ellas y los ultragenes de ellos comienzan a vibrar en esa persona. Y lamentablemente no con las cualidades, sino con las partes más pesadas y densas, por la calidad de sexo, porque por lo regular esa gente, el sexo que manejan es el sexo del mundo, no la suprasexualidad. Y eso los lleva a ese tipo de circunstancias. Esa es mi contesta. Espero que le haya quedado a su merced y a todos los presentes con la debida claridad. Si queda Gratísimas, alguna duda, ¿sí le queda claro, mi querida niña? Sí, maestro, gratísimas, gratísimas por esa sabiduría tan hermosa que vuestra merced comparte con todos nosotros. Gratísimas, maestro. Bueno, Dios me la bendiga. Mi querida Barribalser, ¿quién hay alguna manita levantada o hay alguien que quiera preguntar? Creo que vi la mano de Alejandro por ahí. Maestro, buena noche. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué ocurre? Bueno, a mí me ocurrió con una muchacha con la que estaba. ¿Por qué ocurre que uno a veces, en cierta forma, puede anticipar el pensamiento de otra persona? Es decir, como no sé si eso sea leer la mente, pero algo que la persona va a decir, uno ya internamente lo anticipa. ¿Eso es lo que se le conoce como afinidad o qué es eso? Eso, si es pareja, es factible porque hay líneas de conexión. Por algo en la Biblia eh, son una sola carne y una sola sangre. Incluso en la primera de Corintios, capítulo 6, Memorandium 18, si mal no estoy, dice, y aquel que se una con una prostituta será con ella una sola carne y una sola sangre. Imagínense. O sea, comienzan a vivir el uno en el otro. Es como si se hiciera una transfusión de sangre energética en ese momento. Por eso el ADN, por lo que yo les decía, me pareció muy interesante ese artículo en el cual decía que se había descubierto en esa mujer la genética de los hombres que habían estado con ella sexualmente. Y si comienzan a hacer en el hombre, lo más probable es que vayan a encontrar lo mismo. Igualitico. Entonces, en este caso, mi querido y apreciado Alejandro, hay conexiones que se activan. Y eso es para bien y para mal. Si las criaturas están en un proceso de crecer como pareja, pues magnífico, magnífico. Pero si las criaturas viven como vive la humanidad, pues es una desgracia, porque le conocen a la otra persona las cosas que están ocultando, las triquiñuelas, las trampas, y lo que se aumenta es el nivel de enemistad entre los dos.
Eso puede ser una gran bendición o puede ser una terrible maldición. Eso depende. Nos decía el maestro Kelly, si la humanidad fuera clarividente, se volvería loca. Tanta monstruosidad. Y él nos decía, yo cuando salgo, me cierro para no ver tanta cosa horrible. Y yo le preguntaba, ¿cómo qué cosas horribles ves, su merced? O sea, el gallinazo de la muerte en el hombro de tantas criaturas, las cadenas que arrastran, los encadenamientos con distintas mujeres, los hombres, y con distintos hombres, las mujeres. Todas estas opresiones. Entonces, ese es un don que vuestra merced tiene y que tiene que aprender a saberlo administrar. Ojalá permítame Dios que en este proceso de evolución, cuando lleguemos a hablar de parejas, hablemos de cómo administrar eso que estás hablando tú. Por ahora, le doy el consejo de que a su pareja, cuando la tenga, no la juzgue, sino que aprenda a comprenderla. Tampoco es permitir que ella haga con usted lo que le dé la gana, no. Ni lo uno a mirar cualquier situación y a digerir esa situación, verla como un asunto, como un reto a resolver entre los dos. Esa es la clave. Muy bien, por ahora, esa es la contesta a su merced, mi querido Alejandro. Bien. Gracias, ¿Qué maestro. otra pregunta? Adelante, ¿qué otra pregunta hay? Bueno, aquí yo leo algo en el chat. Dice, cuando el hombre fue y ya es juicioso, ¿qué pasa? Les quiero contar, mis queridos hermanos, especialmente a los nuevos, los veteranos ya lo saben, que por estos días los cielos están en promoción. El maestro, el gran Miguel, a los que están o estamos buscando hacer las cosas bien, les ha propiciado lo que se llama un corte de líneas para cortar con esas líneas que nos han enredado. Y ese corte de líneas, pues nos libera de esas cosas. Pero eso no es para jugar. Esto no es peco y rezo y empato, no. Se libera de esas cosas. Y de todas formas, recuérdenme, hoy no es el día, pero en la medida que vayamos viendo el interés de sus mercedes, les podemos ir dando prácticas. De acuerdo al interés, vuelvo y digo, para que sus mercedes psíquica y anímicamente puedan romper con el ayer, allá en su mente, en su emoción y en su sexo, y rompiendo con parejas antiguas. Conozco mujeres, sobre todo mujeres, que entregaron su corazón, no se pudo dar esa relación y se les dañó la vida. Y entregaron su corazón a quien no debía. Y su emoción y todo. No pudieron ser felices ni hacer feliz a la pareja que tuvieron posteriormente. Y ve uno unas recurrencias a una futura existencia que van a volver expresamente a encontrarse con esa otra persona para matar las ganas que quedaron. Y una vez matadas las ganas, viene el hastío, pero perdieron esta existencia lamentablemente.
estos días Dios está entregando unos mecanismos a través de nuestros maestros para liberarnos de esas desgracias. A su momento estaremos hablando al respecto. Bien, ¿más preguntas? ¿Barribalser está por ahí? Maestro, la maestra Barribalser no está por acá, pues me dejó ahí como altargado. Adelante, Entonces entonces, ya mi hay dos manitas querido. levantadas. Sí, por favor, ordíneme las manitas levantadas. Adelante, mi Saito. ¿Quién sigue a Listo. la? María Tangarife sigue. Adelante, María Tangarife. Active su Buen fono, día, María. Luna. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? señorita, adelante. Maestro, eso que acabo de decir entonces es lo que pasó en la historia con la hija de David, que Yermagdu, ella pues se enamoró supuestamente y apenas estuvo con ella, eh, ya no la quería volver a ver y la desechó. Eso fue lo que pasó. Traían recurrencias de otras vidas y apenas pues estuvo con ella, Amón. ya no. El tipo se llamaba Amón, sí. Sí, eso fue lo que pasó. O sea, era una recurrencia y apenas estuvo con ella, pues, En porque este simplemente. caso, ella fue de alguna forma más víctima. El hombre tenía un deseo pasional impresionante. Satisfecha las ganas. Recordemos esto, algo que explicamos en la clase anterior. Cuando hay una pérdida de la energía sexual, miles de millones de átomos crísticos, que son los del amor, son reemplazados por millones de átomos satánicos, que son los del odio. Entonces, a ese tipo, satisfecha la lujuria y las ganas, todos esos átomos crísticos que tenía fueron reemplazados por esos átomos satánicos. Y eso empezó el aborrecimiento hacia esa criatura. Y a decir verdad, en mayor o menor escala, a todos los hombres les pasa igual. Y a las mujeres, en las que son bien lujuriosas, les pasa de forma similar. Pero en el hombre pasa más. Pasa más. Entonces, el gran llamado a su mercedes es aprender a enrutar nuestro fuego. Les decía en la clase anterior unas frases que decía el maestro Keliun Zeus. Cuando se derrama la energía, esos hijos los están mandando cada espermatozoide o cada unidad de vitriolus. Son hijos que los están mandando hacia los abismos. Y desde allá de esos abismos jalan al papá o a la mamá para tenerlos en los abismos, a esos infiernos. Pero cuando se muta la energía hacia arriba, hacia los soles, esos miles de millones de hijos también jalonan al Padre hacia arriba, hacia las alturas, hacia las regiones de orden superior. ¿Ven? Es muy importante. Gratitud. Maestro, Sí, adelante. entonces le pregunto, Sí. pero entonces eso que su merced acabo de decir de que pues esos hijos lo van levantando a uno, lo van arrastrando hacia abajo. Eso solo aplica como para cada vida, o sea, no es lo que hizo en vidas pasadas. ¿Sí me explico? O sea, los espermatozoides que se pierden en esta vida, digamos así, no, o sea, cuentan es estos en esta vida, no los que perdiste en otra. Es una sumatoria, hija. A ver, las criaturas
Es que aquí hay otro concepto que esperamos, ojalá en una clase posterior, explicar. La gente cree que los infiernos son cuando nos muramos y están equivocados. El maestro Kelly, cuando a mí le enseñaba la medicina universal, me enseñó por el olfato y por la voz, el timbre de la voz, a descubrir en qué infierno estaba cada persona para poderlos atender. Las criaturas con cuerpo físico ahí, que pasan en el sendero de la vida, su esencia está diseminada en distintos infiernos. Para que sepan, mis queridos niños. Los infiernos agárticos, donde están las pasiones. Los infiernos del Tártaro, donde están las almas frías con la región de Mara. Los infiernos de la Vichy, donde están los razonativos. Los infiernos de Tamaso, donde están niveles de desviaciones sexuales. Los infiernos del Averno, que ya están muy abajo. Los infiernos de los Hades, donde están las malas costumbres, los malos hábitos. Y así, y así, y así. Y las chispas tienen cuerpo físico aquí en la tierra. ¿Ves? Y entonces, cuando se está mutando la energía, estamos formando también arriba. Y eso hace que las chispas comiencen a salir de los infiernos, a ir succionándose hacia arriba. No necesariamente es cuando uno se muera. Aquí esta esfera, por eso es que tener cuerpo físico es tan importante, porque el cuerpo físico es la antena para poder recibir la luz y poder salir. Difícil trabajo mover la materia sin la conciencia sin viteria. Difícil trabajo, decía el maestro Kelly. Tener cuerpo físico en una esfera de redención como estas es una bondad. Cada rayito de sol que nos llega, esa energía que viene desde arriba, desde el sagrado sol absoluto, para podernos levantar de la esfera del dolor y del pecado. Esa es, entonces, es de esta vida y de las otras, mi querida niña. ¿Ves? Gratuito, maestro. Muy bien. Bueno, ¿quién sigue, mi querido Saito-sen? Listo, venerable maestro. Tenemos al turno a Elide. Adelante, Elide. Gratísimas. Gratitud, maestro Saito C. Maestro Edón, ¿hay alguna forma de diferenciar cuando es un karma que se está trascendiendo, se está aceptando en las relaciones que no funcionan? ¿Es posible diferenciar karma y situaciones que no se han sanado para trascender precisamente o precisamente esos fracasos amorosos o fracasos en la relación del maestro? Mira, esa pregunta es muy interesante, mi querida y apreciada Elide. Y eso ameritará todo uno o varios capítulos en estas clases que comenzaron la semana pasada. Por ahora le adelanto lo siguiente, mi querida niña. No mire el karma como un castigo. Mírelo como lecciones a aprender. Como una lección a aprender. En el momento en que se aprende la lección, se trasciende algo. Le voy a poner un ejemplo, dos ejemplos
como para que me entienda. Conozco una pareja que vive por ahí en algún país de Sudamérica, no digo cuál. Ellos se separaron, se conocieron, vivieron unos 5 años, tuvieron unos hijos, pero les tocó separarse. No pudieron como entenderse, pero la vida hizo que llevan más de 20 años, más, 20 y tantos años, viviendo en el mismo techo. La pregunta es, ¿por qué? Hay una lección que ellos tienen que aprender juntos. Y todavía, cuando el momento en que la aprendan, se resuelve el nudo. De eso tendremos que hablar a su momento. Pongo otro caso. En la ciudad de Itagüí, aquí en Antioquia, una muchacha se fue a vivir con un muchacho y el tipo le resultó ludópata. ¿Qué es ludópata? Esos que son afiebrados a los juegos, juego de azar, juego de cartas, todas esas cosas. Ludópata. Y ella luchaba, duró años y no podía quitárselo de encima. O algún día, de alguna forma, por allá en un retiro espiritual, le hicieron ver y encontrarse con muchas cosas que ella tenía que cambiar y sanar en su interior, en su actitud. Se fue una semana y ella dijo, ya entendí por qué fue que ese hombre estaba en mi vida. Y como que se le quitó un peso de encima. Cosa curiosa, cuando ella bajó de esa semana intensa de encuentro con ella misma, cuando llegó a la casa, lo encontró que él estaba sacando las valijas, dijo, yo me voy, hasta luego. ¿Qué pasó? Resolvió esas cosas. Entonces, mi consejo grande, y vuelvo y digo, de esto tendremos que hablar y al detalle, es que miremos los por qué y los para qué nos tocó vivir esta situación. Hay dentro de eso inmerso un mundo de lecciones. Sí, hay parejas totalmente kármicas. Pudiéramos hablar que hay 3 tipos de parejas. Las parejas que son totalmente kármicas. O sea, es una desgracia esa relación. Hay parejas que son dármicas, una bendición de Dios. Y hay otras que son procesantes. Esas son más las cuales me estoy refiriendo. Que hay un mundo de lecciones para aprender en ellas. Un mundo de lecciones. Y que de ahí podemos evolucionar a separarnos o a crear una coexistencia de pareja basada en el mejoramiento continuo, en aprendiendo de la lección del diario convivir. Por ahora, esa es mi contesta, porque vuelvo y digo, a un futuro tendremos que hablar y mucho al respecto. Bueno, ¿quién sigue, Saito-sen? Bien, maestro, creo que había... Alejandro, adelante, Alejandro, adelante. Maestro, lo recuerda la historia de lo que pasó con... No se oye bien, rediga. Ahí sí se oye bien. Quédese quieto para que se oye por allá un lugar del micrófono. A ver, adelante. Sí,
Ahorita sobre lo que estabas mencionando, sí quisiera un poco también de claridad porque pues he leído sobre la historia del rey David con con lo de Betsabé y sí me quedó esa duda siempre si esa relación, bueno, pues lógico, es de una calidad diferente, pero si esa relación empezó en adulterio, no se supone que eso pues, según los mandamientos, eso debió haber quedado Mire, condenado. esa preguntita es larguita. Sí, Esa pregúntemela, por favor, en una clase posterior para darle una contesta larguita, complementada. Vuelvo a preguntármela en una clase posterior, porque esa tiene de largo y de ancho. ¿Ya? bueno, maestro. Esa tiene, es muy importante poderla decir. Muy, muy importante. Bien. Bueno, si no hay más, entonces por hoy vamos a que alguien, un varón, nos eleve la oracel para cerrar la clase del día de hoy. Adelante.